Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Voy a darte una serie de claves, concretamente 6 claves, para ayudarte a llevar de una forma más adecuada la desescalada. Y sobre todo, claves fundamentales por si en un futuro próximo podemos tener un rebrote de la enfermedad del COVID-19. Son claves que muchas de ellas ya hemos hablado y que conoces perfectamente, al menos algunas de ellas. La primera clave sería el diagnóstico temprano. Es fundamental disponer de un diagnóstico temprano. ¿Cómo vamos a tener ese diagnóstico? Pues lógicamente realizando test diagnósticos y test serológicos, pruebas y más pruebas. Lo hemos dicho en muchísimos vídeos. Esto es de vital importancia. Fijaros, siempre pongo el ejemplo alemán, que Alemania hace aproximadamente 700.000 pruebas test semanales y ahora su primera ministra, Angela Merkel, ha dicho que se aproximaban a las 900.000 pruebas. Esto es fundamental para hacer un diagnóstico temprano. ¿Cuántas test hacen los demás países? Pues esa pregunta la deberíamos contestar dentro de cada país concretamente. ¿A quién se deberían hacer los test? Pues por supuesto a todos los trabajadores del sistema sanitario, médicos, enfermeros, personal no sanitario, personal de limpieza, etc. Personas que padezcan una infección respiratoria, personas que tengan síntomas leves de padecer la enfermedad del COVID-19. Síntomas leves. A estas personas hasta ahora no se les hacía el test, no se les hace el test y se les manda a casa o con un diagnóstico de probable COVID-19. Y aquellas personas que sean vulnerables, aquellas personas mayores con patologías crónicas o aquellas personas que están en residencias de mayores. No solamente a las personas mayores que están en estas residencias, sino a todo el personal que trabaja en estas residencias de mayores. Todas estas personas obligatoriamente habría que hacerles ya test para tener diagnósticos tempranos. El resto de la población, pues, haciendo las estimaciones que se estimen oportunas. La segunda clave sería el aislamiento de los casos positivos y sus contactos. Estas personas deberían estar en cuarentena y no todas las personas tienen que estar en cuarentena. Para ello, lógicamente, tendremos que irnos a la primera clave. Para ello tendremos que saber quiénes son. Habrá que hacer test masivos, pruebas y más pruebas. Segunda clave, por lo tanto, aislamiento de los casos positivos y de sus contactos. La tercera prueba sería la etiqueta higiénica. ¿Qué significa esto de etiqueta higiénica? Pues las medidas higiénicas que tenemos que mantener. Lavado de manos, fundamental. Lavarse de manos continuamente, siempre que sea necesario. Medidas higiénicas al toser, ponernos el brazo, el codo, al toser y no toser libremente. O utilizar un pañuelo y luego desechar ese pañuelo. El uso correcto de las mascarillas y de los guantes. Yo estoy harto de ir por la calle y ver personas que llevan la mascarilla por debajo de la nariz, se la tocan continuamente, se la quitan y se la vuelven a poner. Es decir, ese no es un uso adecuado de las mascarillas, al igual que los guantes. Aunque yo particularmente no soy partidario de que se utilicen guantes. ¿Por qué? Porque el virus puede estar en algún objeto, depositado en algún objeto, lo tocamos con el guante, el virus puede quedar en el guante y luego podemos tener esa falsa sensación de que estamos protegidos porque llevamos un guante y con la mano y el guante tocarnos las mucosas de los ojos, la nariz o la boca y con eso el virus penetraría en nuestro organismo. Es preferible no utilizar guantes y lavarse continuamente las manos en cuanto lleguemos a casa. Otro aspecto importante de esta etiqueta higiénica sería la eliminación adecuada de los residuos. Tenemos que eliminarlos de una forma adecuada. No podemos tirarlos a cualquier sitio. Lo que son los guantes, lo que es la mascarilla, hay que meterla en una bolsa, cerrar perfectamente la bolsa y depositarla en los lugares adecuados. Y por último me he dejado la distancia de seguridad de 2 metros. Distancia de seguridad de 2 metros si estamos parados, si estamos en corrillo. Es decir, pero ahora que se puede salir a la calle a pasear, que algunas provincias ya están en fase 1,
que hay gente haciendo deporte, que hay niños también paseando, que hay personas montando en bicicleta, la distancia de seguridad no pueden ser de 2 metros. La distancia de seguridad deberían ser de 5 metros si las personas van andando, de 5 metros. La distancia de 10 metros si la persona va corriendo o va en bicicleta suavemente. No podemos ver a 2 ciclistas, 3 ciclistas uno detrás del otro, no. Y luego la distancia debería ser de 20 metros si las personas van montando en bicicleta de una forma mucho más rápida. Normalmente 2 metros. Si vamos caminando, 5 metros. Si vamos en bicicleta suave o corriendo, 10 metros. Y si vamos en bicicleta más fuerte, 20 metros. No podemos ir en grupo. Y esto es muy importante, porque simplemente por el hablar, si una persona es asintomática y puede infectar, simplemente hablando o estornudando según va haciendo estos ejercicios, puede eliminar el virus. Y si vamos a la velocidad que vamos, claro que el virus puede entrar por vía respiratoria. Sería muy importante mantener estas distancias de seguridad ahora que podemos salir a la calle. Fundamental. Todo esto entraría dentro de la tercera clave, que sería la etiqueta higiénica. La cuarta clave es disponer de unos tratamientos efectivos. Para eso se están haciendo muchos ensayos clínicos, obviamente. Disponer de un tratamiento eficaz contra el coronavirus nos daría una tranquilidad enorme y por supuesto que la desescalada lo haríamos de una forma muchísimo más tranquila y afrontaríamos de una manera muchísimo más tranquila cualquier rebrote de la enfermedad que pudiéramos tener. Tratamientos efectivos. ¿Cómo estamos actualmente en esos tratamientos? Ahora mismo, por ejemplo, en España se están haciendo 58 ensayos clínicos con medicamentos. Y llevamos 3 meses con la pandemia esta. En el mundo se están haciendo ensayos clínicos con 130 medicamentos o combinaciones de medicamentos. En el mundo se están haciendo. Hay muchísimos ensayos clínicos en casi todos los países. Por ejemplo, China está realizando 154 ensayos clínicos. Estados Unidos 99 ensayos clínicos. Irán 63. España 58. Francia 51. Reino Unido 17. Alemania 16, Dinamarca 13, Italia 11, es decir, casi todos los países, muchísimos países, están haciendo muchísimos ensayos clínicos con medicamentos o con combinaciones de medicamentos con el fin de obtener un tratamiento eficaz, un tratamiento para esta enfermedad. ¿Cómo estamos actualmente entonces? No existe un tratamiento. Todo lo que se está haciendo son tratamientos experimentales cuya eficacia y seguridad están ahora mismo siendo comprobadas, están siendo testadas. Son tratamientos experimentales. ¿Cuáles son los medicamentos que se están utilizando y que pueden tener cierta efectividad en el tratamiento del COVID-19? El primer tratamiento es el Remdesivir. El Remdesivir es un medicamento que se utiliza para la enfermedad del ébola. Es una terapia que promete un avance importante para el tratamiento de esta enfermedad del COVID-19. ¿Por qué? Porque se ha visto que in vitro es muy efectivo para eliminar el SARS-CoV-2, que es el virus responsable de esta enfermedad del COVID-19. Por lo tanto, el Remdesivir es un tratamiento prometedor e importante. Aún no está aprobado por la FDA. La FDA, saben ustedes que es la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, que es la agencia del medicamento. Yo creo que es más digamos, importante en este sentido y que más criterios pide a la hora de aprobar un medicamento. Por lo tanto, el Remdesivir. Otros fármacos utilizados son aquellos que se están utilizando para el tratamiento de la enfermedad respiratorias también del SARS y del MERS, que son enfermedades que hemos padecido los años anteriores. Me estoy refiriendo concretamente a la hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina es un tratamiento que se emplea para la malaria y para enfermedades inflamatorias crónicas como el lupus sistémico. La hidroxicloroquina se está empleando también para el tratamiento concreto de esta enfermedad de COVID-19. Y también se están probando antirretrovirales como el lopinavir y el ritonavir.
Estos antirretrovirales se emplean para el SIDA y parece ser que están dando algunos resultados en el tratamiento de los coronavirus. De todas formas, vuelvo al principio, lo que decía, no existe cura o tratamiento en la actualidad contra el coronavirus, pero sí que podemos tener una vía de esperanza porque algunos de los medicamentos que se están probando parece ser que están dando una eficacia importante. Ojalá en poco tiempo tengamos un tratamiento porque de verdad esto nos haría ver la luz más allá del túnel. Cuarta clave, por lo tanto, tener tratamientos efectivos. Quinta clave sería disponer de una vacuna. Disponer de una vacuna es francamente difícil, es complejo. La velocidad con que se están llevando los estudios ahora mismo, que llevamos prácticamente 3 meses de pandemia, es impresionante, porque el desarrollo de una vacuna puede tardar años, incluso lustros. Por ejemplo, desde hace muy poquito tenemos la vacuna del ébola y se han tardado 16 años para tener la vacuna del ébola. Por lo tanto, tener una vacuna es muy complejo. Tiene que pasar por muchísimas fases, por muchísimas etapas. Primero ensayos en el laboratorio, luego ensayo con animales y luego ensayos con personas, ensayos en humanos. Y dentro, cuando ya se ha llegado a la fase de ensayos con humanos, tenemos también otra serie de fases. Tenemos ensayos con humanos primero en grupos pequeños, luego en grupos más grandes, luego con grupos controles. Es decir, es muy complejo todo el tema de elaboración de las vacunas. Sin embargo, llevamos solo 3 meses y hay más de 90 equipos en el mundo trabajando con el tema de las vacunas. Y concretamente ahora mismo hay 6 vacunas que, bueno, ahí están en el camino de salida porque para ver si son eficaces en el tratamiento de esta enfermedad del COVID-19. De estas 6 vacunas, 3 son chinas, 2 son de Estados Unidos y una es del Reino Unido. La que tiene más posibilidades es la vacuna que se ha desarrollado en Wuhan, porque es la única de las 6 que se está haciendo con virus atenuados, con virus atenuados de una forma específica muy similar a como se realizan todas las vacunas. Las demás pues son, no lo voy a explicar aquí ahora, pero son vacunas más o menos sintéticas. El desafío con las vacunas, por lo tanto, es grande y la mayoría de los expertos ahora mismo piensan que vamos a tardar muchísimo tiempo en tener una vacuna, porque incluso estas 6 dudan muchos expertos de que puedan ser eficaces contra la enfermedad. Pero aunque fueran eficaces tendríamos que esperar bastante, porque tú obtienes una vacuna eficaz, pero luego hay que aprobarlo y eso lleva unos trámites enormes. Es muy complicado. Y después, si se aprueba, hay que elaborar la vacuna y habría que elaborar miles de millones de dosis. Y ahí sí que yo veo una limitación importante hasta donde pudiera llegar la vacuna. Por lo tanto, el tema de la vacuna es muy complejo, es difícil y yo creo que va a tardar más tiempo. Por eso yo me inclinaba más a la cuarta clave, a tener un tratamiento específico contra el COVID, que nos iba a dar una seguridad enorme y muchísima tranquilidad. Y la sexta clave va a ser la utilización de aplicaciones de tecnología de rastreos de contactos, de aquellas personas que han estado en contacto con una persona infectada y que podamos rastrearlas a través de las tecnologías. Tecnologías que ¿dónde irían? En los smartphones, en los teléfonos móviles. Los teléfonos inteligentes nos acompañan prácticamente ahora a todo. Incluso hay personas que duermen con ellos, aunque esto no sea desde el punto de vista de la salud muy recomendable y sobre todo para controlar bien el sueño por el tema de la lucecita que sueltan y que pueden distorsionar el sueño de una forma importante y producir otros problemas de salud. Pero hay que tener en cuenta que estos teléfonos inteligentes almacenan muchísima información, sobre nuestros hábitos, sobre nuestra ubicación, sobre nuestros contactos, fotos, vida, prácticamente lo saben absolutamente todo. En Asia Oriental se han utilizado aplicaciones de rastreos de contactos de personas que han estado en contacto con una persona infectada en los smartphones y esto ha servido para revelar muchas cadenas de infección, contribuyendo de una manera muy efectiva a contener la pandemia.
Poner esto en marcha en países de Asia Oriental ha sido relativamente fácil por el régimen político que tienen. Ahí los datos son centralizados y la utilización de estas aplicaciones es obligatoria. Sí o sí, obligatoria. Sin embargo, el poner este tipo de aplicaciones en países democráticos es muchísimo más complejo, porque hay que tener en cuenta muchas libertades y hay que tener en cuenta muchos aspectos relacionados con la protección de datos. Por lo tanto, aquí hay unos obstáculos muchísimo más grandes. Yo diría que para que la gente, las personas, estemos dispuestas a utilizar estas herramientas de manera voluntaria, lógicamente, se tienen que dar una serie de premisas. La primera sería que fuera voluntario, por supuesto, y que no fuera obligatorio como en estos países de Asia Oriental. La primera premisa sería que fuera voluntario. La segunda, que fuera anónimo, que no se supiera exactamente ningún dato de la persona que tiene la aplicación dentro de su teléfono móvil. Y la tercera, que el almacenamiento de los datos no fuera a nivel central, no fuera a nivel gubernamental, sino que ese almacenamiento de los datos se quedara en el propio teléfono móvil, en el propio smartphone. Ahí sí que pienso que este tipo de aplicaciones podrían entrar dentro de nuestros países. Alemania concretamente ha empezado a estudiar para poner en marcha este tipo de aplicaciones de rastreo de contactos. En un primer lugar pensó que los datos tenían que ir a nivel central, pero al final tuvo que desistir lógicamente, y Alemania ha escogido un sistema con un doble consentimiento. Es decir, a cada ciudadano se le dice que elija dos veces. Primero, si quiere poner la aplicación en su móvil, forma voluntaria, y segundo, si quiere compartir los datos epidemiológicos con un centro de control de enfermedades infecciosas del país a nivel central. Primero, si quiere, y segundo, si quiere también. Si quiere poner la aplicación y si quiere compartir los datos. Y han puesto también un requisito fundamental, que es que esta aplicación, esta app, sea de código abierto. ¿Qué significa que sea de código abierto? Esto significa que el código de la aplicación tiene que ser un código público desde el primer momento, para que cualquier ciudadano que quiera pueda consultar absolutamente todos los detalles que rigen el funcionamiento de esa aplicación. Código abierto. Por lo tanto, esta aplicación, para que se pueda poner en marcha, tiene que ser voluntaria. El ciudadano tiene que elegirlo, es decir, yo la pongo, y segundo, también tiene que elegir si quiere que toda la información se quede en el teléfono o vaya a un nivel central, y después que el código sea un código total y absolutamente abierto. ¿Cómo funciona esta aplicación? La persona voluntariamente instala la aplicación en su teléfono móvil. Una persona que haya dado positivo y tenga instalada la aplicación, lo dice en la aplicación, e inmediatamente por tecnología de Bluetooth, la aplicación avisa a todos los contactos que han estado con esta persona, diciéndole que esta persona ha dado positivo por coronavirus. Con lo cual los contactos saben inmediatamente que la persona ha dado positivo. Es una aplicación rapidísima de rastreo de contacto. Eso sí, sin aportar absolutamente ningún detalle sobre su localización y sobre su identidad, y sin transmitir ningún dato a ningún servidor central. Todo queda en el teléfono, muy simple. Solo te tienes que instalar la aplicación y la persona que dé positivo, decirlo, e inmediatamente la aplicación se encarga de decírselo al resto. Así de simple funciona esta aplicación. Este tipo de aplicaciones nos permiten tener un confinamiento y una desescalada muchísimo más relajada, porque es más fácil localizar a los contactos de una persona infectada y actuar sobre ellos. Ayuda, por lo tanto, también a controlar muchísimo mejor los rebrotes de la enfermedad en cualquier periodo. Por lo tanto, yo creo que son muy útiles siempre y cuando se tengan todas estas premisas. Ahora mismo ningún país
europeo tiene estas aplicaciones en marcha. Estas aplicaciones en marcha sí que están en países de Asia Oriental. Las aplicaciones de localización de contacto, por lo tanto, serán muy importantes, como he dicho antes, para la relajación gradual de las medidas del confinamiento y para tener la necesidad de un enfoque coordinado a nivel de muchos estados, incluso a nivel de las propias comunidades autónomas, por ejemplo, en España, a nivel de trasvaso de personas de una comunidad autónoma a otra. Ahora mismo, ¿en qué situación estamos? Pues Austria, Estonia, Irlanda, Italia, Portugal y Suiza están avanzando en la implantación de este tipo de tecnología, de este tipo de aplicaciones con un sistema descentralizado. Francia quería un sistema centralizado igual que Alemania. Alemania dijo que no y ha ido al descentralizado ahora. Y Francia ha decidido de momento aparcar el proyecto por muchísimas presiones que le han venido por muchísimos lados. Bélgica y Países Bajos, Holanda, no utilizarán este tipo de aplicaciones en sus procesos de desescalada, y España, de momento, pues se mantiene en un segundo plano en este debate. Para esto puede haber múltiples opiniones. ¿Tú qué opinas? ¿Se deben utilizar, por ejemplo, este tipo de aplicaciones para detectar posibles contactos de personas que han estado en contacto con una persona contagiada y tomar medidas al respecto? ¿Sí? ¿No? ¿Y qué modelo implantarías? ¿Que la información se quede en el teléfono, que la información vaya a un centro coordinador, a un centro central, a un centro del gobierno, etcétera? Lógicamente, tomar una decisión es compleja, es difícil, aunque este tipo de medidas pueden resultar muy efectivas y nos pueden venir muy bien, pero tienen muchos rechazos. El principal peligro de todos es el que por parte de los gobiernos se utilice esta crisis pues para establecer amplios sistemas de control, sistemas de vigilancias, que luego se amplíen a otras áreas al final de la crisis y no desaparezcan este tipo de controles. Este es un riesgo importante y lo que produce un rechazo importante. Sí, lo tenemos que tener en cuenta, pero claro, solo si se evitan con este tipo de tecnologías nuevas oleadas, nuevas infecciones, nuevos brotes, y con eso conseguimos proteger nuestros sistemas de salud, y esto nos da muchísima mayor seguridad y tranquilidad para afrontar todas las fases que nos vienen en marcha, pues a lo mejor merecen la pena, ¿no? O, claro, hablamos de la protección de datos y ahora mismo que estamos en un confinamiento importante donde la tecnología la estamos utilizando de una forma muchísimo más agresiva de como la utilizábamos antes, de que las interacciones sociales las hacemos a través de múltiples plataformas, que muchas veces las medidas de seguridad en cuanto a protección de datos no son las que tienen que ser, y que además estamos viendo que cada vez hay más ataques cibernéticos y más hackeos. Por ejemplo, hace unos días se ha hackeado un hospital, sus sistemas de información, sus historias clínicas, incluso su aparataje, resonancia y aparatajes específicos. Claro, esto nos deja como un poquito fuera de juego a la hora de tomar una decisión. Aunque, insisto, puede ser muy importante la utilización de esta tecnología siempre y cuando se cumplan unos criterios muy claros de confidencialidad, de voluntariedad y de que toda la información esté a nivel periférico. Y aquí lo dejo. Yo creo que esto es muy importante a la hora de establecer si queremos la aplicación de este tipo de tecnologías o no. Por resumir, lo que he pretendido decirte en este vídeo es que la desescalada se debe afrontar con una serie de claves específicas, poquitas, pero muy claras, en el sentido de
Primera clave, tener un diagnóstico temprano. Para eso hay que hacer pruebas y más pruebas, aislar a los positivos y a sus contactos, tener esta etiqueta higiénica, lavado de manos, distancia de seguridad importante, etcétera, etcétera. Apostar por un medicamento cuanto antes, que creo que por ahí tiene que venir y es lo que más tranquilidad nos va a dar. Seguir luchando y seguir investigando para tener también una vacuna, que creo que va a tardar bastante más que el tratamiento específico para esta enfermedad del COVID-19. Y por último, la aplicación, como sexta clave, la aplicación de estas apps, de esta tecnología para identificar contactos, personas, cadenas de personas que hayan podido estar en contacto con una persona infectada y poder actuar inmediatamente. Y aquí lo dejo. Simplemente quería darte este tipo de resumen y bueno, pues darte las gracias una vez más por tu atención, recordarte que te apuntes a mi canal, que le des a like si le ha gustado y a la campana para recibir nuevos vídeos míos. Muy bien, muchas gracias de nuevo y hasta el próximo. Hasta luego.